programa pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Le ruego a Miguel y a Pamela que conduzcan esta sesión. Sí, gracias, doctor. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la pregunta de respuesta. Les rogamos que levanten su mano precisamente para identificarlos y poco a poco les iremos pasando el micrófono. Empezamos de este lado. Y que mencionen, por favor, el medio al que representan, su nombre antes de la pregunta. Así es, doctor. Gracias. Buenos días. Soy Rodolfo Sánchez Noya, del programa Alta Velocidad Radio y Televisión. Terribles noticias nos están dando con todo lo que está pasando, cómo lo está afectando, y eso me conlleva a hacer una pregunta al doctor Eduardo Solís. Hiciste un señalamiento muy directo en el inicio. De hecho, la actividad que están desarrollando 2 jueces en Mexicali, otorgando no sé qué cantidad de amparos, ¿es nada más en Mexicali o en toda la frontera? Porque anteriormente se sabía que podían entrar por cualquier parte de la frontera. Esa es una. 2, ¿tienen una idea de cuánto cuesta un amparo para tener una idea también de lo que se está percibiendo? ¿Dónde va a parar ese dinero? Puede ser corrupción, puede ser pagos de impuestos, qué sé yo, no lo entiendo, pero sí sería interesante conocer ese punto de vista porque es un señalamiento muy fuerte. Gracias, doctor. Y por supuesto, no, la importación se da, Rodolfo, gracias por tu pregunta, la importación se da por los distintos puntos de la frontera, pero los amparos se otorgan y están localizados en Mexicali. Es decir, el hecho de que el amparo sea de Mexicali no significa que no pueden entrar por Laredo, pero los amparos se están otorgando en Mexicali de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Y sí, por supuesto, pues es el lastre más importante en la parte judicial, porque el decreto que nosotros consideramos es un buen decreto, es un decreto que está vulnerado por estas acciones que lo que otorgan es la posibilidad a través de la suspensión provisional de no tener que cumplir con las provisiones del decreto. Entonces, hay que recordar que en este país hoy por hoy están entrando los vehículos a través del decreto. Y ese decreto es una apertura unilateral que hace el gobierno mexicano bajo ciertas condiciones, en este caso 8 y 9 años de edad, pagando 10% de arancel, que tengan la posibilidad de circular en el vecino país del norte, etcétera. Bueno, lo que hace el amparo es decir, usted no tiene que cumplir con nada de eso y puede entrar, no importa que no sea de 8 y 9 años de edad, y además no tiene que pagar el impuesto. También están otorgando los amparos respecto al acuerdo que establece la obligación de cumplir con la norma 041 de emisiones y sus equivalencias en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que vulnerar ese decreto, ese acuerdo, para nosotros es el talón de Aquiles de las importaciones, porque más del 90% de lo que hoy se está importando es por esa vía. Entonces, creo yo fundamental que se revisen esas quejas administrativas que hay en contra de estos jueces y, por supuesto, estaremos enviando una misiva al IFAI para que nos informen de los avances que hay respecto a esas quejas administrativas, Rodolfo. Muchas gracias. Quien haga la pregunta, por favor, diríjala a quien ustedes indiquen para poder hacer esto un poquito más ágil. Sí. Ese trámite de amparo. Bueno, lo peor, déjame te digo, es que si yo quiero importar no necesito ampararme, yo ya nada más lo que hago es rentar el amparo. O sea, la gente que tiene amparos lo renta. Estamos hablando de que 5 empresas son el 80-20 de lo que se está importando. El año pasado casi 650,000 autos, pues alrededor del 80% se importaron a través de 5 empresas que lo que hacen es rentar su amparo. En cuanto lo rentan, mira, yo no tengo el dato exacto, pero creo que puede llegar a ser hasta $1,000. Por coche, por supuesto, por coche. Gracias, doctor. Continuamos de este lado, nombre y medio. Axel Sánchez, del financiero Bloomberg. Yo quisiera hacer una pregunta al licenciado Guillermo Prieto. El plan que anunció de garantías el gobierno federal para promover los créditos, ¿no les parece suficiente? Se supone que ya les fueron a plantear la semana pasada esta estrategia. ¿Cómo ven el plan la Secretaría de Economía? Y para el presidente de la ANCA, yo quería preguntarle, ya se había dicho que varias agencias de autos seminuevos están cerrando, pero hasta el momento, ¿cuántas agencias han cerrado por esta situación de los autos usados? Gracias. Bueno, nosotros vemos muy positiva la medida por parte de la Secretaría de Economía. Todavía están
lo comentaron la semana pasada, están ya en la parte de instrumentación. Este es un programa que ya ha sido probado y que lo hemos utilizado ya en 2 ocasiones en los últimos 2 años y medio. Es un esquema en donde se subastan las garantías y esto tiene un efecto multiplicador importante en la venta de automóviles, y son precisamente las instituciones financieras las que acceden a este tipo de recursos y se llevan estos montos dependiendo de los porcentajes que subastan en términos de garantía, que va muy relacionado con lo que pudiera ser la cartera vencida del sector, que no excede de más del 2%. Ese no es el único tema. Otros temas que estamos trabajando, además de con la banca comercial y con las financieras de marca, es ir buscando que dentro de los esquemas de financiamiento y después de una casa habitación, pues los automóviles es una garantía bastante segura. El problema que tenemos ahí es que la recuperación de las garantías es un tema que en México ha sido bastante complejo en los últimos años. Sin embargo, en la reforma financiera ha habido avances importantes en este sentido, pero tampoco tan relevantes como nosotros quisiéramos. En otros países en el mundo, si uno deja de pagar su coche, en menos de 72 horas van y lo recogen. En México este proceso puede tardar años y ya cuando se va a recoger el automóvil, pues ya el valor del coche ni siquiera cubre el valor de la deuda. Pues con la reforma financiera hay avances. Nosotros vemos positiva esta medida de la Secretaría de Economía y otras más que entendemos se están trabajando. Pues están trabajando en el tema, como les decía, en el tema de la importación, ya hay un grupo de trabajo. Les decía que hay otro que tienen entre el gabinete económico, en donde participa el propio presidente de la República, y como les decía yo, hizo un anuncio interesante la semana pasada. Pero lo que necesitamos es, pues no nada más que diga el presidente que le preocupa el tema de los coches usados, sino que todas las instancias que tienen que ver, que son muchas, porque ahí está involucrado el SAT, está involucrado Comunicaciones y Transportes, la PFP, en fin, el secretario del Medio Ambiente, o sea, hay muchos involucrados, que todo eso logre aterrizarse para que en ningún momento está diciendo se cierre la frontera, que eso pues, en una frontera de 3,000 kilómetros que tenemos con los Estados Unidos resultaría muy complejo, pero sí que el ordenamiento del parque vehicular no nos lleve a tener un promedio de automóviles usados con más de 16 años y medio de antigüedad, y que además somos de los países en donde esto va creciendo año con año. En Estados Unidos el parque vehicular tiene entre 10 y 11 años de edad, y en México ya estamos en 16 y medio, y esto pues cada vez nos complica más y hace que estos automóviles tengan todos los problemas a los que hacíamos referencia anteriormente. Pues de acuerdo a tu pregunta, pues mira, yo creo que aproximadamente a nivel nacional, de lo que nosotros estamos enterados, yo creo han cerrado entre unas 100 y 150 entre agencias de autos seminuevos y agencias de autos nuevos, pero por 3 temas muy importantes. El primero es por el crédito automotriz, que como está la situación, pues no hay bancos que financien en autos seminuevos. Entonces ese tema para nosotros es muy importante que se ampliara, que hubiera créditos a las personas que compren vehículos seminuevos para que esos negocios pudieran subsistir y seguir dando empleo. El segundo tema por el que han cerrado es por la inseguridad, y sobre todo en las provincias y fronteras, por las extorsiones, robos, todo lo que está sucediendo, por decir, en Juárez, Tamaulipas, Michoacán. Entonces tienen que cerrar sus negocios porque pues los roban, se llevan los carros con papeles, toda la delincuencia organizada, entonces pues los rentean, por ese motivo cierran sus negocios. Y el tercer punto importante es porque pues nosotros somos negocios totalmente establecidos y pagamos impuestos
y damos garantías, y lo cual pues en cualquier esquina todos están vendiendo lo que hablábamos, ¿no? Los vehículos chatarra que traen de la frontera, y en las esquinas y en las banquetas, en las casas ya venden 5, 8, 10 carros, camionetas, pues lo cual nos daña y nos perjudica mucho, ¿no? Y a nosotros pues sí nos requieren para nuestras licencias de funcionamiento pues una serie de requisitos, y a ellos nada, ¿no? Entonces pues ellos venden en la banqueta y sin pagar ningún impuesto, y nosotros que estamos totalmente formalizados pues cubrimos con todos los requisitos, ¿no? Entonces, muchos negocios cierran porque ese mercado pues les roba las ventas. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Alexandra Gas de Televisión Educativa. Preguntarle al ingeniero Eduardo Solís, de este 1.700.000 empleos que genera la industria, ¿cuáles estarían en riesgo o cuántos ya se han perdido en este bimestre por esta situación? Y preguntarle al ingeniero Miguel Elizalde cuál es la empresa que ya despidió a 500 personas. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, lo voy a poner de otra manera. El mercado interno ha estado deprimido por varios años ya por temas estructurales. Está afectado ahora en este inicio del año por un tema coyuntural gravísimo, en el que el índice de confianza del consumidor en su componente de bienes durables está en el nivel más bajo después de la crisis. Es decir, en este primer bimestre los números de ese índice están a niveles del primer bimestre del 2009. Y este mercado interno, de acuerdo a estudios, debería estar en números en alrededor de 1.800.000 unidades. Nosotros pensamos que deberíamos de estar cerrando en 2 millones de unidades, es decir, casi 900.000 unidades más de lo que este año vamos a cerrar. Esas 900.000 unidades que el mercado interno hoy está por debajo, significan alrededor de 300.000 empleos, de tal manera que, puesto con los números como lo acabo de indicar, el mercado interno podría generar 300.000 empleos que hoy no está generando porque el mercado no está ahí. Podría haber importantes inversiones destinadas a ese mercado interno ampliado, hoy no las hay porque el mercado interno no está ahí. Entonces, si tenemos un mercado interno casi a la mitad de lo que debería de estar, pues tenemos un mercado interno que no es atractivo. Yo les doy un dato que en otras ocasiones he puesto sobre la mesa. En Argentina, este año van a cerrar en niveles similares, cercanos al 1.000.000 de unidades de mercado interno. Ese 1.000.000 de unidades de mercado interno es similar al 1.100.000 con el que México va a cerrar. Sí, pero en Argentina tienen 40 millones de habitantes y nosotros 115 millones de habitantes. Eso nos lleva a una cifra pues de alrededor de 9 unidades por cada 1.000 habitantes, cuando ellos andan en casi 21 unidades por cada 1.000 habitantes. En un país que tiene ingresos per cápita similares y una distribución del ingreso de acuerdo a Gini, el índice de Gini, bastante similar. Ellos no permiten la entrada de autos usados a su país. Ellos tienen tasas de financiamiento mayores cuando sus tasas de interés son incluso mayores también. Entonces, claramente el caso de Argentina y el caso de Brasil, que no es muy distinto, con 19 autos nuevos por cada 1.000 habitantes, venden más del doble como índice de penetración de autos nuevos por cada 1.000 habitantes que lo que México. Nuestro mercado interno está dañado, urge sanearlo, urge tomar las medidas que se requieren para sanearlo. Y por supuesto que damos la bienvenida a anuncios que ha habido recientemente como este de las garantías gubernamentales. Hemos venido trabajando de la mano con la Secretaría de Economía y con NAFIN para echar a andar ese programa y por supuesto ampliarlo con un programa similar, pero
para pymes, que también ponga garantías gubernamentales a disposición de las financieras de marca y los bancos para créditos para pymes. Ese se estará anunciando seguramente en las siguientes semanas. Me parece a mí que detrás de todo esto, por supuesto, está la inversión y la generación de empleo. Creo yo que aquí el llamado que venimos a hacer es, por las cifras que estamos viendo en este primer bimestre del año, escandalosas, en donde el mercado interno simplemente no repunta. Yo quisiera nada más complementar, Alejandra, que en la presentación inicial que hicimos, uno de los temas que me gustaría resaltar es el tema de que si México vendiera el potencial que debería de estar vendiendo y todas las políticas y todas las medidas que se han venido planteando, si estuvieran ya instrumentando y hubiéramos avanzado en mucho de lo que se ha platicado, si esta industria es de las generadoras más importantes de empleo y más importantes generadoras de impuestos. Entonces, por eso esa referencia que hacíamos en que si estamos a la mitad de lo que deberíamos de estar, pues esta industria prácticamente podría estar al doble y contribuyendo también al doble del crecimiento de la economía, que esa es una de las grandes faltas que hoy requiere nuestro país. Recuerden que no hace mucho hablábamos que si teníamos reformas estructurales y cambios de la naturaleza que ya se empezaron a hacer, este país no puede conformarse con crecer primero menos al 1, tampoco al 2 ni al 3. Es un país que debería de estar creciendo a niveles del 6 o del 7%, y esto va muy correlacionado con lo que toda la industria automotriz le puede contribuir al país en ese tema de generación de empleos, crecimiento económico y también generación de impuestos. O sea, una proporción de lo que se genera de impuestos en el país, aún con la reforma fiscal, para llegar a niveles de 14%, está muy por abajo de lo que están países de la OECD a nivel internacional. La reforma fiscal que se hizo, como lo hemos comentado, no vemos que primero se esté reflejando en el mercado interno. Estamos viendo que el poder adquisitivo de la gente se ha visto afectado y por eso también las ventas se han detenido en este bimestre, y de ahí esos indicadores de confianza. Claro, en el gobierno y analistas estiman que las cosas deberían de empezarse a componer a partir del siguiente trimestre o el siguiente cuatrimestre. Pero lo que es muy importante es hacer un análisis para que imagínense lo que tendríamos que crecer en el país si ya en los primeros 3 meses vamos con un crecimiento muy magro, cuánto es lo que tendríamos que crecer después de eso para llegar a una meta del 3.9%. Eso querría decir que en algunos de los trimestres tendríamos que estar creciendo por arriba del 5%. Entonces ahí hay un tema muy importante y por eso es nuestro llamado desde principios del año que todas estas políticas se puedan ir alineando, porque si no, cuando nos demos cuenta, ahorita ya se acabó marzo, pero también se va a acabar junio y luego septiembre. Y si el año pasado, como decíamos, íbamos a crecer al 3,5 y crecimos al 1.1, pues no vayamos a andar en circunstancias similares, aun cuando las condiciones, y repito, las reformas pueden ayudar, pero también estas tomarán su tiempo. Por eso queremos que la reacción por parte del Ejecutivo y del Legislativo sea oportuna para que este sector no se nos siga deteriorando y no se nos siga cayendo en toda la cadena productiva. Nomás contestar la pregunta ahí, Alejandra. Breve, México produce alrededor de, o ha llegado a producir hasta 140,000 vehículos pesados. Y curiosamente, si suma los empleos directos e indirectos, son 140,000. Entonces podríamos hablar de uno por uno. Y no me gusta hablar sobre marcas específicas, pero si ves el póster y ahí puedes ver la marca del tractocamión. Gracias, Miguel. Continuamos por este lado, por favor. Gracias, buenos días a todos. Agustín Vargas, de la revista Ahorita de MX.
Son dos preguntas, una para el doctor Solís y otra para Guillermo Prieto. Doctor, dos factores que han estado insistiendo ya de tiempo es precisamente en la depresión del mercado interno, la confianza del consumidor y la importación de vehículos usados, y la advertencia que lanza usted de que la recuperación, al menos en el corto plazo, del mercado interno no se ve. Esto, como un tercer factor, es que ustedes están previendo que continúe el ambiente recesivo en la economía mexicana, toda vez que durante el primer bimestre, y los números oficiales así lo demuestran, en caída de impuestos, en una contención de la economía. En fin, este sería otro factor que estaría pegando a la recuperación del mercado interno. Eso por un lado, y por el otro, para el licenciado Guillermo Prieto. Guillermo, yo quisiera que nos dijera, por favor, ¿cuál sería el nivel óptimo de financiamiento en estos momentos que podría tener el sector de distribuidor de automotores para lograr esos niveles a los que se está aspirando? Y también noto cierto escepticismo cuando menciona el hecho de que las políticas públicas pues todavía les falta alinearse. ¿Qué es lo que falta precisamente para que todo esté alineado y se logren estos niveles que acaba de describir? Gracias. Gracias. Bueno, déjame te digo que para la compra de un bien durable, lo que le afecta a la decisión de compra de un bien durable, incluyendo por supuesto los automóviles, es la percepción. En este momento lo que tenemos es una percepción de que las cosas no van bien, es una percepción de que el efecto que tiene en sus decisiones de empleo y, por supuesto, posibilidades de ingreso futura están inciertas. Es lo que me refleja a mí el índice de confianza del consumidor. Una percepción de que en el futuro, mientras no tenga yo claridad, prefiero no tomar el riesgo de un bien durable. Lo dejo para un momento de mayor claridad. Entonces, cuando tú me preguntas si el ambiente recesivo de la economía continuará, tú te estás refiriendo a datos duros y yo me estoy refiriendo a percepciones. La percepción, más allá del dato duro, de que si vamos a crecer al 3.9 o al 3, como ya algunos analistas están diciendo, la percepción es todavía peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que las buenas noticias que se generaron respecto a las reformas, por ejemplo, se materialicen para que cambien estas percepciones, que estas leyes secundarias finalmente signifiquen mayores empleos, más inversión, y que se disipe entre los consumidores estas dudas que tienen respecto a si vamos a ser capaces de tener esas reformas finalmente con leyes secundarias que las apuntalen. Si la reforma fiscal tiene un efecto directo en el ingreso, o si la reforma fiscal tiene un efecto directo en la percepción de que donde yo trabajo no estoy seguro si le va a ir bien. En este caso yo estoy utilizando una medida que es de percepciones. Y la percepción de los consumidores, por eso el ejemplo tan duro y tan importante, la percepción de los consumidores es que las cosas están al nivel de cuando estaban en los primeros 2 meses de la crisis del 2009, con una economía totalmente distinta. Hay que recordar que en el momento de la crisis nosotros traíamos una caída del 30% en bienes durables en todo el mundo, no nomás en México. La crisis fue mundial. El 2009 fue un año en el que cayó producción, exportación y ventas en 30% en nuestro país. Bueno, en esos primeros 2 meses del año, que comenzamos muy mal, es como
comenzamos ahora en el índice de confianza del consumidor en este componente de bienes durables. Entonces, con una economía muy distinta, una economía mundial muy distinta, pues por supuesto que algo tenemos que atender, y es el llamado de que necesitamos poner no solamente en orden la casa, sino la percepción de cómo está la casa. Realmente hay un efecto muy fuerte en el consumidor por todos estos cambios, sin duda hasta mero arriba el tema fiscal, que lo están moviendo a posponer su decisión de compra de bienes durables. Gracias, Agustín. Mira, yo creo que el nivel óptimo de financiamiento en un país como México debe de andar entre el 75 y el 80% de todos los autos nuevos que se venden. Y esto pues es resultado de análisis comparativo de muchos países que hemos venido analizando ya desde hace mucho tiempo. Y esto resulta importante porque es precisamente el financiamiento en una economía en donde el poder adquisitivo no va creciendo a la velocidad que quisiéramos todos, y que inclusive con el tema de la reforma identificamos lo que ahorita comentaba Eduardo, que el propio poder adquisitivo y la percepción de la gente se está afectando, pues creemos que uno de los elementos relevantes para detonar el mercado es el financiamiento. Y comentaba yo el tema de las garantías hace algunos momentos. El otro tema es lo que comentaba David. Así como es importante el financiamiento de los automóviles nuevos, también es fundamental el que las instituciones financieras vean en los seminuevos alternativas adicionales. ¿Por qué? Porque además también es en esos segmentos en donde la gente requiere de financiamiento, de plazos mayores, de buenas condiciones de crédito para poder tener acceso a un automóvil seminuevo. Si ya por las condiciones estructurales que tenemos, tener el acceso a uno nuevo por esa sobreoferta de automóviles resulta difícil, bueno, por lo menos ese seminuevo que también pueda tener condiciones mejores para poderlo financiar. Y tercero, en tema de las políticas públicas, me refiero a las políticas públicas vinculadas con el sector automotor. No estoy diciendo que las políticas públicas del país estén mal, sino que las políticas públicas para poder promover el desarrollo del mercado interno se deben de alinear en tres componentes fundamentales que lo hemos comentado. Uno, los automóviles importados usados y que tienen que atacarse con normas ambientales y físico-mecánicas y ordenar muy bien la entrada de coches que ya no pueden circular en los Estados Unidos y que, como se ha dicho ya trilladamente, pues nos convertimos en el traspatio. Uno ve las gráficas de las antigüedades de los parques vehiculares y en Estados Unidos llega hasta 10 años y nosotros ya estamos en 16 y capaz el año que entra en 17 y así nos vamos a ir si no se toman las medidas adecuadas en este sector. La otra parte de política pública del sector automotriz es la parte financiera. El financiamiento es fundamental y fue parte de tu primera pregunta. Tenemos que crecer 20 o 25 puntos de lo que hoy se está financiando para realmente estar en niveles, y eso nos ayudaría a vender otros 200 o 250,000 unidades. Acuérdense que vamos de 1 millón a casi 2 millones, ¿no? Entonces tenemos que ir sumando. ¿Cuánto nos afectan los importados? Pues son 300 y tantos mil. Pues si podemos financiar otros 300,000 más, ya van 600, entonces ya va el 60% del problema. Si además se ordenan otras cosas y hay algunos temas ahí, por ejemplo, un elemento que ha sido muy discutido, ¿no? La deducibilidad de los automóviles. O sea, esto viene desde el 2006, cuando la deducibilidad era de 300,000 pesos por automóvil. Estoy hablando, ya pasaron algunas inflaciones desde ese año. Y entonces nosotros, cuando se reduce del 300,000 a 175,000, pues decíamos, bueno, si el gobierno lo que necesita son recursos y no hay disponibilidad
para poder tener un mayor subsidio. Bueno, por lo menos nada más actualícenos por inflación esos 175,000 pesos, que con eso se iban a 226, 230,000 pesos adicionales. Y luego si de ahí, por ejemplo, en el tema del arrendamiento puro, pues también decíamos, bueno, pues en vez de que sean 250 pesos diarios, pues que sean 300 o 350 para ir fomentando esto, no, lo bajaron a 200. Entonces, también en la parte fiscal, si le sumas esos dos elementos, más los temas que le están haciendo al consumidor, por eso está el índice de confianza de bienes duraderos como está. No es una casualidad. Ahora, que podrá ir componerse en el tiempo con ciertos elementos y que lo que hay que hacer es analizar todo el conjunto de las reformas que nos van a traer mayor crecimiento y mayor riqueza, etcétera, está bien. O sea, nadie está en contra de que la reforma energética tiene cosas muy positivas, que los temas de infraestructura son fundamentales, el tema de la educación, el tema de la reforma electoral, el tema de la reforma de competitividad, o sea, todo eso va ayudando y eso va a tomar tiempo, o sea, no vamos a ver los resultados de manera inmediata. Sí, la reforma energética va a traer inversiones al país, sin duda, pero no lo va a traer ahorita que se nos está cayendo la confianza y que la gente sí está percibiendo. O sea, ustedes platíquenlo, lo están viviendo en carne propia. O sea, ya la primera quincena del mes de enero ya se sintió un cambio en el ingreso disponible de cada uno de nosotros. O sea, las tasas de impuesto cambiaron, la deducibilidad de la seguridad social, otros temas de deducibilidad pues, están afectando y la gente por eso tiene esa percepción. Entonces, sí vemos esa reforma fiscal como un elemento que no está generando ni los empleos ni la inversión que requerimos. Y por otro lado, que sí se está afectando en estos meses y por eso el llamado a que esto no se nos vaya a convertir en una tendencia que al rato no estemos hablando de un crecimiento del 0.6, sino que ya todos los meses empecemos a ver una tendencia negativa, pues la preocupación va a ser mayor, porque entonces el problema es que este sector puede ser muy bueno cuando el efecto multiplicador es positivo y ayuda a generar muchos elementos positivos dentro de la economía, pero también es un sector que si no crece y va para abajo, es un sector que en vez de ayudar va a perjudicar. Entonces me refiero a las políticas públicas de este sector que las tenemos muy bien identificadas y que están en la agenda de trabajo con la Secretaría de Economía y que de ahí es donde pensamos que debe de haber un plan en donde tenemos que ir cumpliendo gradualmente con todos estos temas. Pero hoy ya se prendieron los focos amarillos de temas que ni en la frontera nos están funcionando, no se han desembolsado los recursos allá, que ya prácticamente la cantidad de automóviles sigue creciendo y no estamos viendo resultados concretos y palpables que nos hagan percibir que el sector se va a empezar a mejorar. Al contrario, todos estos elementos que les estamos comentando el día de hoy nos preocupan porque lo que estamos viendo es que la tendencia va para el otro lado. Muchas gracias. Ya vamos con las últimas preguntas, por favor. Muchas gracias, Alberto Gómez de portalautomotriz.com. Guillermo, quisiera saber, para darnos una idea, hablan aquí de que las ventas están en niveles de hace 13 años. ¿Nos podrías compartir cuántos distribuidores había hace 13 o 10 años y cuántos distribuidores hay ahora? Y para Óscar, hablamos del mercado de venta de autopartes usadas. ¿Nos puedes dar un poquito más de información sobre este tema? ¿Dónde está? Porque la cifra que mencionas de 500 millones no es una cifra menor, sobre todo tomando en cuenta de que si a un auto usado le pones una refacción usada, pues el problema de seguridad se multiplica, se potencializa. Muchas gracias. Mira, Alberto, la cifra de distribuidores en los últimos 13 años prácticamente no ha cambiado. Estamos hablando de alrededor de 1.400, 1.500 distribuidores. Pero la cifra última, porque la semana pasada tuvimos asamblea, es de 1.432 distribuidores. Entonces, eso no ha cambiado y ha habido un reacomodo importante. Lo que ha cambiado sí es el número de plantas y de marcas que están en el país. Y de ahí, Eduardo les puede comentar claramente pues la gran cantidad y la inversión que se ha hecho. Ahorita en el desayuno platicábamos
pues, de la relevancia de la planta de Aguascalientes y todo lo que esto genera alrededor de las autopartes, etcétera. Entonces, antes, si ustedes recuerdan, hace unos 15 o 20 años, pues había 4 o 5 marcas y ahorita pues puede haber más de 25, casi 30. Entonces, el número de distribuidores más o menos se mantiene, la recomposición sí es distinta, el margen de los distribuidores se ha reducido porque es un mercado mucho más competido. Y hoy, pues antes ustedes recuerden que andaba uno por la calle y veía un Ford o un Chrysler, un General Motors, y hasta uno sabía qué tipo de modelo era el que iba enfrente o atrás de nosotros. Hoy hay más de 450 o 500 modelos distintos y no sabemos ni digo, hay quien dice si es bastante experto en los coches que andan alrededor de uno, y no nada más 500 modelos. Ya para las particulares de cada uno podemos estar hablando que puede haber más de 2.500 particularidades de cada un coche, el que se trae el aire, el que trae condiciones muy específicas. Entonces, en número de distribuidores no hay una variación importante, sí la hay en términos de marcas, pero la otra es pues, lo que se comentaba anteriormente. Si Argentina vende más de 20 coches por cada 1,000 habitantes, Brasil vende 17, 18 y nosotros vendemos 8, pues todavía estamos hablando que tenemos un mercado donde tenemos mucho por crecer, y lo que no estamos viendo, y por eso nos preocupa, pues es que no crece. Gracias, Alberto. Sobre las partes usadas, ¿dónde se venden? Pues se venden donde están principalmente estos autos usados. Y aquí en la Ciudad de México, pues estamos hablando de Iztapalapa, Ecatepec, Cuautitlán, todas las zonas donde existe una gran concentración de población. Y en la provincia, pues principalmente en la frontera. Pero es increíble, ahorita me acababan de comentar en la mañana en el desayuno que vieron en Iztapalapa circulando 4 camiones Tortons llenos de llantas usadas y iban tirándolas en la calle para que las recogieran y se venden en la calle, en la banqueta, en el camellón, están apiladas. Muchos de ustedes que circulan por ahí, pues pueden ver estas llantas usadas en venta en la banqueta. O sea, ya ni siquiera son en deshuesaderos, sino que ya son ambulantes también. Entonces, la informalidad es creciente, la inseguridad, efectivamente, el tema de los vehículos reparados con refacciones usadas, reparadas con refacciones de muy mala calidad, pues es un tema que estamos abordando las 5 asociaciones con la Secretaría de Economía, con la Dirección General de Normas, para crear una norma nacional, tanto de automóviles como de tractocamiones, de autobuses y de refacciones, las principales refacciones que infieren la seguridad del automóvil. Ese es un tema muy, muy grande. Creo que la Secretaría de Economía, no lo creo, así es, y la Dirección General de Normas están muy, muy atentos al desarrollo de estas normas nacionales que estamos trabajando. No es un caso menor, se lleva tiempo, pero ya iniciamos. Todo el desarrollo será durante el 2014 y la publicación de la norma que va a distinguir a los automóviles, a los tractocamiones, a los autobuses y a las autopartes estará lista para el 2015. Gracias, ingeniero. Continuamos ya con las últimas 2 preguntas, una de este lado y una de aquel lado. Sí, buenos días. Rogelio Rollo Cotla, del periódico México Automotriz. Desde que empecé a cubrir este sector hace más de 35 años, una de las primeras conferencias eran de la mía, y precisamente ahí hablábamos, señores, nos hablaban de los autos chocolate que estaban siendo importados por motivos políticos que ingresaban al país. Esto me decía ahorita Guillermo que preocupa, ¿no?, que ya en marzo ya vayamos con cifras muy negativas, pero pues no es de enero a marzo, es de hace 35 años que entraron con los chocolates, luego seguimos con los importados usados, y esto va avanzando. Mi pregunta sería, o mi comentario sería, ¿no estaremos siguiendo el modelo hegeliano de filosofía, equivocando el rumbo de nuestras críticas, de nuestras súplicas al gobierno para que tome medidas? Porque yo me acuerdo de todos los funcionarios que vienen a las mesas de trabajo a inaugurar convenciones, exposiciones,
nos dicen, nos comentan que están a favor, que van a regularizar, que van a controlar, que van a tener mano dura, que se va a delimitar. Y lo que vemos es que nada más son puras burlas, el mercado viene cayendo, nuestra economía está perjudicada, estamos a nivel global quedando muy mal parados con el asunto de la importación de verdadera chatarra. Los señores de Andeyac acaban de ir a la frontera porque acaba de autorizar economía. Los funcionarios que están con nosotros desayunando, mientras desayunan muy placenteramente, están autorizando el ingreso de 850,000 llantas usadas al país. Entonces yo pienso que si no equivocamos la forma de actuar, de analizar, y deberíamos irnos a las redes sociales, a los medios de comunicación con un aspecto más crítico, no tan laxo, sino más de frente, para decirle a la autoridad que está mal, que el gobierno está mal, y que la sociedad civil, porque es inseguridad. Yo no estoy defendiendo al sector por defenderlo, porque de ahí coma o de ahí viva, lo defiendo porque son automóviles inseguros, donde se cometen robos, donde son anticontaminantes, gastan más combustible. Eso es un acto de patriotismo el defender a nuestro sector, pero ¿cómo lo vamos a hacer con esas medidas que para mí son laxas? Porque estamos esperando que el gobierno resuelva, y se tardan, y se llevan los meses y los años. Les digo, ya son más de 30 años de que siguen metiendo unidades usadas. Entonces yo pienso que siguiendo el modelo hegeliano, si no equivocamos la postura, y el análisis debería de ser más bien irnos a las redes sociales, irnos a los medios de comunicación masivos para concientizar al público, al usuario, de que no debe de poner ese tipo de unidades, porque además es su patrimonio y lo echan al traste porque a los 3 meses, 6 meses ya las unidades están paradas y no sirven. Ese era mi comentario y perdón por el exabrupto. Gracias. Bienvenido al club. Por supuesto que la queja respecto a la importación de autos usados siempre ha estado ahí, primero, como tú dices, cuando eran chocolate. Ojalá que fueran chocolates, porque el chocolate es el importado ilegalmente y entonces ese no compite directamente en el mercado legal. El problema es que entran legalmente. Ahora, el problema grave es cuando más del 90% de lo que está entrando entran con chapa de corso de esta suspensión provisional o amparo que les otorgan estos jueces. Yo tengo que ser muy cuidadoso en esta parte porque efectivamente, lo vimos la semana pasada con una declaración del propio presidente Peña Nieto en relación a la importancia que le da esta administración para tomar medidas que sean efectivas. Por eso, en mi intervención dije, le damos la bienvenida a este tipo de anuncios. Le damos la bienvenida también a que se creó una mesa de trabajo en el diálogo al más alto nivel del sector privado con el Ejecutivo, que son las mesas del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento de México. Este Consejo Consultivo que creó la Presidencia de la República con el Consejo Coordinador Empresarial, en donde una de las 13 mesas que se generaron, en donde se están revisando temas de infraestructura, normatividad, pymes, en fin, mesas importantes de diálogo. Una de esas mesas es detener la importación de autos usados de procedencia extranjera. Entonces, para nosotros debe ser una gran noticia que tenemos sentados en esa mesa de trabajo a todos los involucrados, desde la propia Secretaría de Economía, pero también Hacienda, el SAT, aduanas, desde la Semarnat, SCT, Gobernación, Repube, Banjército, en fin, todos los involucrados en la importación del auto usado. Entonces, creo yo que la administración tiene una intención de trabajar de la mano con nuestra industria en detener este gran engaño para el consumidor. Yo creo que, como dices tú, no hemos hecho suficiente énfasis, y gracias por la pregunta porque me permite hacerlo, en el engaño al consumidor que significan estas importaciones.
Estas importaciones, y hemos hecho un trabajo también de la mano con ANCA, no solamente es basura vehicular, sino cuando el vehículo sí tiene aptitudes de circular, cuando es un vehículo bueno, porque también se importan buenos vehículos, algunos, todos los que no requieren estos amparos, que entran de 8 y 9 años de edad, pagan 10% de arancel, sí, pero esos vehículos terminan con un costo total similar a los vehículos usados en México. La diferencia es que el auto usado en México, vendido por ANCA, es un vehículo con garantías, es un vehículo que está comprado en un lugar absolutamente acreditado y miembro de la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles. Me parece que tenemos que hacer este énfasis. Nosotros hemos solicitado a la Profeco que así como actúa enérgicamente en contra de los distribuidores para asegurar el cumplimiento con la diferente normatividad, también se debería hacer en contra de estos expendedores de vehículos de dudosa procedencia, vehículos que no cumplen con ninguna normatividad. Y por supuesto en condiciones que no cumplen ninguna normatividad tampoco, como la norma 160 de comercialización de vehículos. Entonces me parece a mí que tienes razón, tenemos que también poner el dedo en la llaga de que estamos hablando de vehículos que lo que hacen es engañar al consumidor, porque al año esos vehículos están en algún lugar ya teniendo que ser reparados con un costo muchas veces hasta mayor de lo que costaba el vehículo. No hay que olvidar que esos vehículos los compran de desecho. Y a mí me preguntan, oye Eduardo, ¿y cuánto cuestan esos vehículos en Estados Unidos? Yo les digo que depende de cuánta gasolina traigan. Si traen tanque lleno, valen el doble. Así estamos hablando de ese tipo de vehículos. Los compran en 100, 120 dólares, terminan costando de este lado $2,000 después de repartir por todos lados. Y por supuesto, le mueven para que se vean mejor. Yo tengo confianza de que el trabajo que haremos con las autoridades debe de rendir frutos, porque hay un compromiso desde la Presidencia de la República y hemos logrado poner ahí, a ese nivel el tema, pero también en la parte judicial tenemos que poner ese dedo en la llaga. Como por ejemplo estas quejas administrativas contra los jueces, como por ejemplo que tengamos nosotros ya jurisprudencia respecto a los amparos, nos falta una sentencia. Por lo pronto, los amparos que se están analizando, habrá otros y habrá que actuar en contra de ellos, pero seguramente vamos a darle un golpe muy duro y muy importante a los importadores y que se actúe en contra de estos importadores que están verdaderamente en dudosa calidad de importadores, porque lo que hoy están haciendo no los exime de cumplir con otras normatividades, como el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, muy importante el punto y creo que también hay que poner énfasis en el consumidor. Quería ahondar nomás un poco, don Rogelio, ahí, aunque hace 35 años yo estaba en kinder, no andaba en la industria automotriz todavía, pero bueno. Ya estabas en secundaria. No. Estaba en secundaria, pero bueno, está bien. Coincidimos totalmente con usted y obviamente una de las razones por las que estamos aquí convocándolos a, pues precisamente a los medios de comunicación es para comentar esta señal de alerta y repitiendo un poco las palabras de mis compañeros de Eduardo sobre la percepción. Yo creo que la percepción de la industria automotriz de vehículos pesados es que el 2014 va a ser el año de la caída de la industria de vehículos pesados. Sin embargo, vemos oportunidades, vemos bien que el gobierno federal haya hecho este grupo de trabajo, hay algunas acciones que pueden revertir esto. Llevamos 3 meses, hoy se cumplen 3 meses perdidos en recuperación del mercado interno. En los siguientes 9 meses, y a propósito, en los siguientes, pues como dicen en mi tierra, pues vamos a ponerle, en este caso, nuevo al niño, ¿no? Para los siguientes 9 meses restantes.
¿Qué vemos en vehículos pesados? Que se puede mejorar el financiamiento. Pudiéramos tener financiamiento, como lo comentaba ahorita nuestro compañero Guillermo, como Brasil. Brasil, el 95% de los vehículos pesados los tiene con tasas de financiamiento del 3.5%. Y Brasil tiene el doble del mercado, digamos, el doble de la población mexicana, pero el triple del mercado interno. Ese es un claro ejemplo de cuando un gobierno federal quiere incentivar el financiamiento, lo hace como Brasil. Ahora, chatarrización. Ya no nos falta que la Secretaría de Hacienda actualice el estímulo a 250,000 pesos. Y lo comentaba, si esos 250,000 pesos se utilizaran los recursos del Tren México-Toluca, renovarías toda la flota de más de 20 años del parque vehicular. Y obviamente hay mucho trabajo por hacer también en temas de normatividad, reglamentos y básicamente supervisión, como la norma de condiciones físico-mecánicas 068 está a punto de actualizarse. Sin embargo, si no se supervisa correctamente, bueno, no saldrían de circulación los vehículos que no deberían de estar circulando. Entonces es actualización normativa y supervisión, y existe una ley actualmente, una propuesta, una iniciativa en el Senado de la República para implementar año modelo en carga, que también ayudaría. Entonces, la percepción actual es que 2014 va a ser el año de la caída de los vehículos pesados. Sin embargo, pudiera ser el año de la renovación de la flota, y tenemos 9 meses para lograrlo. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. Hola, buenos días. Arturo Rivera, de Motor TV y TV Azteca Autos. Eduardo, fíjate que nosotros, bueno, como tú lo sabes, somos periodistas automotrices, acudimos a conferencias de prensa de las principales empresas que venden aquí autos, y cuando nosotros les preguntamos cómo ven este año, cuál será su perspectiva de venta para este año, todos son muy optimistas, todos dicen que van a tener más ventas, que van a crecer, que van a tener incluso algunos de ellos hasta más concesionarios. Y bueno, pues con lo que vemos aquí, bueno, vemos que las preguntas y las cuestiones aquí son encontradas, ¿no? O sea, y nosotros lo malo es que lo publicamos, o sea, lo que nos dice, por ejemplo, pues cualquier empresa automotriz, nosotros lo publicamos de que van a crecer en 3%, 4%, 5%, depende de lo que nos digan. Lo publicamos y resulta que aquí estamos viendo la realidad, que ese crecimiento no se da. Y por el otro lado, sí, efectivamente, hace 10, 12 años, si mal yo no recuerdo, es que hubo una campaña muy fuerte precisamente de no compre riesgos, en donde salía una grúa y salía en la parte de atrás un vehículo, primero se veía el vehículo que iba caminando, luego se veía esa grúa, y en ese entonces platicábamos que todas las asociaciones automotrices habían hecho un cochinito para poder hacer publicidad y avisarle a la gente, obviamente, que estaba comprando riesgos, como lo decía el comercial. Entonces, no sé cuál sea tu punto de vista. Sí, muchas gracias. A principios de año, finales del año pasado, ustedes nos preguntaron cuál era nuestro pronóstico para el 2014. El pronóstico de AMIA era del 5% de crecimiento, el cual del 1,063,000 unidades, pues nos llevaba aproximadamente entre 1,030,000 a 1,040,000 unidades, 1,130,000 a 1,140,000 unidades. De acuerdo a nuestras nuevas estimaciones que estamos viendo, de 1,130,000 a 1,140,000 estamos bajando a 1,100,000 a 1,110,000. Es decir, en los últimos 3 meses lo que hicimos es ajustar a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del mercado interno, el que de por sí, y perdónenme reiterarlo, hemos dicho se encuentra a nivel de hace 10 años, resulta que ahora lo encontramos a nivel de hace 13 años. Entonces, si tú le preguntas a alguien que no ha hecho su ajuste, pues seguramente sigue con un número que en promedio de la industria andaba en 5%. Quiere decir que habrá quien andaba en 3%, pero para llegar al 5%, pues habrá quien andaba en 8%. Entonces, hay de la industria un promedio que nosotros inicialmente traíamos en alrededor del 5%, entre el 4.5 y el 5%. Ese número lo hemos ajustado porque con un número del primer bimestre
que, como hemos dicho, lo esperábamos en alrededor del 5.5, en 0.6%, 0.6%, es decir, no alcanzamos sino poquito más de la mitad del 1% de crecimiento del primer bimestre, no hay manera de que alcancemos la cifra, porque para poder promediar quiere decir que vamos a tener que tener otro bimestre pues de 11 para compensar este 0.6. No lo vemos ahí. Por supuesto que lo que estamos diciendo es tomemos medidas para que estas cifras que estaríamos ajustando de no hacer nada se den. Ojalá que nos veamos sorprendidos con que estas cifras siempre no se dieron. Será porque tomamos los pasos necesarios, pero no pueden tomarse puros pasos con ofertas. Si ustedes han visto allá afuera, hay de todas las marcas ofertas importantes para poder mantener un mercado. Eso no lo vemos mal. Lo que estamos diciendo es, no se puede sostener un mercado de esa manera. No hay la demanda que se ha esperado, no hay la respuesta que se ha esperado. Y por eso es que la industria viene aquí con ustedes a prender estos focos amarillos, casi rojos, en las que decimos, el mercado interno se encuentra dañado, ya no solo por el tema estructural, sino ahora por un tema coyuntural. La gente no está acercándose a las distribuidoras de la manera que debería, dados las perspectivas de crecimiento. Se está resintiendo en las decisiones del consumidor, y cuando vemos el índice de confianza del quinto componente en un primer mes del año cayendo al 23.9%, enero. En el segundo mes del año el índice de confianza, el quinto componente, cayó 25% respecto al mes de febrero 2013. No es menor. La caída de febrero a febrero del índice de confianza del consumidor en su componente bienes durables cayó 25%, llevando este índice a niveles del 2009. ¿Cómo es posible que en el pleno año de la crisis, en el momento más complejo de la crisis, en el que el consumidor verdaderamente se cerró, bueno, pues a esos niveles estamos? Por supuesto que tenemos que hacer algo.